Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en este martes, ¿verdad? Nuevamente con ustedes. Y vamos a meditar un poco sobre la palabra del Señor, ¿sí? Hoy vamos a ver el Salmo número 6. Salmo número 6. Vamos a reflexionar en la oración en tiempo de pruebas. Cuando ya lo haya encontrado, voy a darle lectura a 3 versículos, los primeros 3 versículos del Salmo 6. Y en realidad lo vamos a ver el día de hoy, los 10 versículos. La palabra de Dios dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Sabemos, hermanos, que todos oramos en tiempos de prueba. Hacemos la oración a nuestro Dios, pidiéndole. En esos tiempos que estamos enfermos, en esos tiempos que estamos sin trabajo, en esos tiempos que tenemos problemas, siempre le oramos al Señor. Pero aquí en el Salmo vemos a un David hablando, pidiendo, acercándose a Dios. ¿Sí? Y nosotros los cristianos y los que amamos a Dios y conocemos a Jesús tenemos el privilegio de acercarnos a Dios cuando tenemos alguna necesidad, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos nosotros cómo acercarnos a Dios. El salmista está sufriendo en este momento una angustia profunda, ¿sí? Parece ser que está muy enfermo. Tiene una enfermedad. Aquí no dice qué enfermedad es, pero él está enfermo, ¿sí? Y lo primero que dice en el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿De qué manera está hablando? ¿De qué manera le está pidiendo a Dios? O sea, él le está diciendo al Señor que le ayude. Humillándose él delante de Dios, le está pidiendo que le ayude. Y nosotros sabemos también que podemos pedirle al Señor esa ayuda, porque por su gracia nosotros somos salvos. Por su gracia somos perdonados. Por su gracia nosotros somos sanados. Entonces venimos a Dios también, ¿sí? Pidiéndole, ¿sí? Él necesita de Dios. Él tiene una necesidad grande, que le dice el Señor. Señor, dice en el versículo 2, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Imagínense el tipo de dolor que está sintiendo David cuando le está pidiendo sanación a Dios. Por eso que él está sintiendo. Es un dolor, hermanos, es un dolor de cuerpo, un dolor físico, pero es un dolor también emocional lo que está sintiendo, porque habla de su alma. Libra mi alma, dice, sálvame. ¿Sí? Mi alma también está muy turbada. O sea que en ese momento físicamente se sentía mal. Sus emociones estaban mal. Él tenía la necesidad de venir a Dios. Y le estaba pidiendo a Dios que Dios lo sanara. ¿Sí?
Él, no crean también, él estaba confundido, él tenía temor a morir o temor a que lo maten. ¿Sí? Es uno de los temores del hombre hoy en día, el morir. ¿Y por qué? Porque a veces tenemos hijos pequeños, ¿qué va a ser de ellos? Pero él estaba pidiendo oración, pidiendo misericordia en tiempos de pruebas. Son tiempos, hermanos, difíciles que a veces podemos pasar cualquiera de nosotros en nuestro hogar sufriendo una enfermedad y que tenemos que venir a Dios suplicándole, pidiendo su misericordia. Él lo hizo. Él lo hizo. Pero cuando Él está hablando en el versículo 3 también hay una pregunta, hay un signo de interrogación que hay en el versículo 3 que dice, ¿hasta cuándo? Dice al final del versículo 3. ¿Hasta cuándo, Señor? O sea, está preguntando, ¿hasta cuándo tengo que esperar tu respuesta? Yo no sé, hermanos, si cada uno de nosotros llega el momento que nos hacemos la misma pregunta cuando estamos atravesando algo. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que esperar tu respuesta? Y a veces sentimos que Dios no nos escucha. Y no es que no nos escuche, Dios nos escucha. Pero le decimos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y aquí, hermanos, no es que Dios nos haga esperar. ¿Sí? Dios, sabemos muy bien nosotros que Dios tiene su tiempo. Y el tiempo que Él responda es el tiempo perfecto. Y si a veces parece ser que estamos esperando, pero ese tiempo de espera para nosotros nos puede producir una madurez espiritual. O sea, una madurez delante del Señor por el tiempo que estamos esperando, según es un tiempo. Pero puede Dios actuar en cualquier momento. Él lo hace. En el versículo 4, Él le ruega a Dios que le ayude, porque Él muy bien sabe que es el único que le puede ayudar. Y nosotros sabemos muy bien que dentro de nuestros problemas, nuestras enfermedades, cualquiera que sea, el único que nos puede dar la mano es Dios, porque es nuestro Señor. Ahora, cuando alguno de nosotros está enfermo, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Cómo le pedimos? ¿Queremos que Dios también nos responda rápido? ¿O le decimos, Señor, hágase tu voluntad? En el tiempo tuyo, Padre, yo espero. Yo tengo la paciencia para esperar la respuesta tuya. Pero hay momentos de desesperación, como lo hizo David cuando él pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Porque cuando nuestro cuerpo, hermanos, está adolorido, estamos turbados, nuestras emociones chocan. ¿Qué pasa? Podemos decir, ¿qué sucede en mí? ¿Qué está ocurriendo? Y menos cuando estamos acostumbrados a un tipo de enfermedad o a un tipo de dolor que tenemos.
Y más hoy en día que abundan las enfermedades, que no sabemos ni a veces lo que tenemos. Y a veces hasta el mismo doctor se confunde porque no sabe lo que uno tiene de tanta enfermedad que hay hoy en día. El único que nos puede sacar de toda esta situación y nos puede ayudar de lo que estamos viviendo y que nos perturba esa situación es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Fíjense, en el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Habla de la muerte, habla del Seol. ¿Y por qué lo habla? Porque él estaba cerca de la muerte. Él vivía de esa forma, ¿sí? No es fácil pensar en la muerte. Ni para nosotros hoy en día estar pensando en morir no es fácil, ¿sí? No podemos entender esa parte todavía de la vida. A veces no podemos captar muy bien cuando nos dicen que tenemos que morirnos. Pero ¿saben una cosa que estaba pasando aquí en el Antiguo Testamento? Que no tenían el concepto claro que después de la muerte, ¿qué venía? Y para ellos, el tener vida era lo mejor porque tenía el tiempo para Dios y para su familia. No había todavía esos lugares, claro, esos lugares donde el hombre, hasta en los tiempos de Jesús, se vino a declarar por el mismo Señor de los lugares que hay para el alma o para el espíritu del hombre. Sí. Pero sí tenían un concepto claro ellos de la vida. Sí. Eso sí lo tenían muy claro. Y la vida por eso era importante. Por eso es que no querían morir. Por eso es que no sabían qué era la muerte, no sabían qué sucedía después de la muerte, pero sí querían vivir y sabían que el único que daba vida era Dios y sabían que teniendo vida podían alabar a ese Dios, a ese Elohim, a ese Yahvé. Era lo que tenían ellos. Es lo que pensaban. En el 6 dice, me ha consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Sí? Riego mi cama con mis lágrimas. Imagínense el dolor, el sufrimiento que tenía David, que él mismo expresa, que lloraba por el mismo dolor, por ese mismo gemir que tenía. Era terrible su sufrimiento del salmista. Sufría día y noche. Era un sufrimiento. Estaba débil, ¿sí? Sin fuerzas, con enfermedad. Estaba desgastado. Hermanos, el Hijo de Dios llora. Los hijos de Dios lloran. Jesús lloró. ¿Sí? Hay gente que hoy en día piensa que el varón no debe de llorar. ¿Por qué no? David lo hizo. David lo hizo y él dice, angustiado, sin fuerzas, con ese dolor, el llanto que tenía en su cama o en su lecho, que dice acá, derramaba lágrimas
por el mismo dolor, pero él no se cansaba de implorar el nombre del Señor y pedía y se humillaba y se postraba delante de la presencia de Dios pidiéndole que Dios lo sanara. Eso es una de las formas que nosotros tenemos que acercarnos a Dios cuando hay una enfermedad en nosotros. En nosotros. Ahora, Dios nos promete renovar nuestras fuerzas, los que confiamos en Él. Y si usted lee, ¿verdad?, en casita Isaías 40:31, usted verá cómo Dios promete darnos fuerzas nuevas, renovar nuestras fuerzas, quitar nuestras enfermedades, ser nuevamente la misma persona para seguir luchando en este mundo, para seguir peleando las batallas en este mundo. Dios nos da las fuerzas. Isaías también hemos visto que nos da la mano. ¿Sí? No te pongas triste, dame la mano, yo te voy a ayudar. ¿Qué más queremos, hermanos? Sí. Sabemos muy bien que David tenía muchos enemigos, ¿sí? Muchos enemigos. Y los enemigos peores que tenía David también son sus luchas internas que tenía, por la cual estaba viviendo toda la situación que acontecía en su vida, los momentos que se rebelan sus hijos poniéndosele en contra, los momentos que es perseguido por el mismo rey Saúl en aquel entonces. Todo eso se le junta y es un hombre cuando llega a una determinada edad también siente dolores, siente su cuerpo que se desvanece, siente enfermedades también, pero él, a pesar de la situación, le ruega a Dios. La edad, Señor, hermanos, es lo menos importante para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es venir al Señor, pedirle al Señor, y el Señor tomará en cuenta nuestras oraciones, tomará en cuenta nuestras peticiones para que Él nos dé sanación, eso que estamos pidiendo. Pero también tenemos que tener o esperar la voluntad de Dios como hijos de Él. En el 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Vean cómo qué hermoso termina el Salmo. Ha escuchado Jehová mi oración. Ha visto Jehová mi lloro. Él ha visto que le estoy pidiendo con lágrimas. Y también dice en el 9, ha recibido Jehová mi oración. Lo ha escuchado. Apártense de mí, dice en este momento. Dios está actuando en mi vida. Y nosotros, hermanos, sabemos también cómo Dios actúa en nuestra vida. Usted y yo hemos experimentado eso. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la maravilla de Dios, hemos visto la sanidad de Dios en nuestras vidas. Y podemos decir, gloria a Dios. Yo lo puedo decir, yo lo puedo experimentar. David lo experimentó, Dios ha escuchado, ha oído mi oración, dice él en el versículo 9. Él, hermanos, nunca duda de Dios. Nunca. Confía en Dios plenamente. ¿Sí? Estos salmos que están escritos aquí es
algo para nosotros, nos dan un ejemplo en lo que nosotros debemos de creer y tener confianza en ese Dios sanador. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué hermoso! O sea, tenemos que pedir algo que a Dios le agrade. Tenemos que pedírselo. Y Él nos escucha. Conforme a su voluntad, nos va a responder. De que nos va a responder a su voluntad. Hermanos, Dios nos da bendición y responde. Sí. Vean qué dice el versículo 9. Vuelvo a repetir esa parte hermosa. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Lo ha escuchado Dios. Ahora, concluyo con esto. Con esas palabras. ¿Sí? Concluyo. Sabemos muy bien, hermanos, que los enemigos se turbarán, dice el 10, porque han escuchado a David de qué manera experimenta, habla, pide a un Dios que Él ha creído siempre y que ese Dios lo ha bendecido siempre. Sí. Entonces, en el momento que pasa todo eso en la vida, hasta en nosotros mismos, las personas que nos conocen se dan cuenta de cómo actuamos, que cómo Dios actúa en nosotros. Y cómo Dios nos responde en lo que nosotros le pedimos. ¿Sí? Y ven cómo los problemas se resuelven, cómo las enfermedades ceden. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios, en el tiempo de Dios. Y sabemos muy bien que Dios escucha la oración del justo. Eso, amado hermano, no lo dude, que Dios escuchará su oración. No lo dude nunca. Sí. No ponga en su mente que Dios no le escucha, que Dios ya se olvidó de usted. Dios le escucha. Así como escuchó a David, así nos escucha a nosotros. Y lo que nosotros le pidamos, Él, dice Juan, Él nos va a responder conforme a su voluntad. Qué hermoso. Oremos. Padre, Dios bendito, a ti sea la honra, la gloria y el poder. Es tiempo, Señor, que nosotros, tu pueblo, se humille delante de ti y haga oraciones y esté siempre, Padre, orando, velando
en estos tiempos. Qué tiempos difíciles, donde hay problemas, hay enfermedades, y hay muchas, Señor. Pero tú eres el único, Padre, que nos puede ayudar en esta tierra. Porque a veces, Señor, ni con dinero, ni con las medicinas podemos hacer cosas. Pero con tu presencia, con la oración hacia ti, con nuestras peticiones, Señor, con fe, tú contestas a tus hijos. Gracias porque podemos decir al final lo mismo que dijo David. Jehová ha contestado mi oración. Qué hermoso. Amén, Señor. Amén, Padre. Y cuando eso suceda en nuestras vidas, siempre diremos, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta noche, Señor bendito. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Y si Dios nos permite, nos vemos el domingo a las 9:30 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestro nuevo horario, 6 de la tarde el domingo. Bendiciones.